El sol de septiembre se filtraba a través de los vitrales de la biblioteca Wieden, bañando los pasillos de la Universidad de Harvard con una luz que parecía susurrar historias de siglos pasados. En Cambridge, Massachusetts, el aire olía a césped recién cortado y a la promesa de un nuevo comienzo. Los estudiantes, con mochilas llenas de sueños, recorrían los senderos empedrados, mientras los edificios de ladrillo rojo se alzaban como guardianes de un legado de conocimiento. En este escenario de intelecto y ambición, donde las ideas chocaban y los corazones a veces se encontraban, comenzó una historia que demostraría que el amor, en su forma más pura, no conoce barreras de edad, prejuicios ni expectativas. Esta es la historia de Juan Carlos y Emilio, dos mexicanos cuyas vidas se entrelazaron en las aulas de Harvard, tejiendo un vínculo que no solo los transformaría a ellos, sino a todos los que los rodeaban. Juan Carlos, de 45 años, era un profesor de literatura latinoamericana cuya presencia llenaba cualquier espacio con una mezcla de autoridad y calidez. Nacido en Guanajuato, México, había crecido en una casa modesta donde los libros eran tesoros raros. Su madre, una costurera con manos ágiles y corazón grande, le leía poesía bajo la luz tenue de una vela, mientras su padre, un bibliotecario, le enseñaba que cada página era una puerta a un mundo nuevo. Ese amor por las letras lo llevó a Harvard tras años de sacrificio, becas y noches sin dormir. En el aula, Juan Carlos era un mago de las palabras, sus gafas de montura fina resbalaban por su nariz mientras recitaba versos de Sor Juana Inés de la Cruz o narraba las épicas de Gabriel García Márquez. Su voz, profunda y pausada, tenía el poder de hacer que los estudiantes olvidaran el mundo exterior, sumergidos en las historias que él desentrañaba. Pero detrás de su carisma, Juan Carlos cargaba una soledad silenciosa. Había dedicado su vida a enseñar, a inspirar, pero su corazón anhelaba una conexión que los libros no podían ofrecer. A veces, mientras caminaba solo por el campus al atardecer, se preguntaba si el amor, ese que los poetas describían, aún tenía un lugar para él. Emilio, de 25 años, era un estudiante de último año en literatura comparada, un joven cuya energía parecía iluminar cualquier habitación. Criado en un pequeño pueblo de Oaxaca, Emilio había crecido entre los aromas de mole y las historias que su abuela tejía bajo un cielo estrellado. Esas narraciones, llenas de magia y verdad, encendieron en él una pasión por las letras que lo llevó a soñar con Harvard. Su camino no fue sencillo, trabajó como repartidor, estudió bajo lámparas prestadas y enfrentó las dudas de quienes creían que un chico de su origen no podía aspirar tan alto. Pero Emilio tenía un espíritu indomable, una mezcla de curiosidad y resiliencia que lo impulsaba. En el campus, era conocido por su sonrisa fácil y su generosidad, siempre dispuesto a escuchar a un amigo o a compartir una idea brillante en clase. Sin embargo, bajo su confianza, Emilio luchaba con la sensación de ser un forastero. Ser mexicano en Harvard a veces lo hacía sentir como si tuviera que demostrar constantemente su valía, como si su presencia fuera un milagro que debía justificar. El primer encuentro entre Juan Carlos y Emilio ocurrió en una clase sobre literatura poscolonial, en un aula donde la luz del sol se reflejaba en las mesas de madera pulida. Emilio, sentado en una esquina, levantó la mano para hablar sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo. Su análisis, que entrelazaba la novela con las tradiciones orales de su pueblo, fue tan profundo que Juan Carlos detuvo su explicación y lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Había una autenticidad en Emilio, una forma de conectar las palabras con el alma, que el profesor no había visto antes. Al final de la clase, Juan Carlos lo invitó a quedarse para discutir su comentario. Lo que comenzó como una charla académica se convirtió en una conversación de horas en un café cercano, donde hablaron de sus raíces mexicanas, de la nostalgia por los mercados llenos de colores y del poder de la literatura para sanar heridas. Emilio confesó que a veces se sentía como un impostor en Harvard, y Juan Carlos, con una sonrisa amable, le dijo: «Emilio, no eres un impostor. Eres un poeta que aún no ha encontrado todas sus palabras». A partir de ese día, sus encuentros se volvieron una parte esencial de sus días. Emilio buscaba a Juan Carlos después de clases, con un nuevo ensayo o una pregunta sobre algún autor, pero pronto las conversaciones se deslizaban hacia la vida misma.
Caminaban por el campus, entre los edificios históricos y los árboles que dejaban caer hojas como una lluvia dorada, compartiendo recuerdos de México. Emilio hablaba de las tardes jugando en el patio de su casa, de las canciones de mariachi que resonaban en las fiestas, de la forma en que su abuela le enseñó a encontrar magia en lo cotidiano. Juan Carlos, por su parte, relataba cómo su madre le leía poesía bajo la luz de una lámpara de aceite, sembrando en él un amor por las palabras que nunca se desvaneció. Cada charla era un paso más hacia una conexión que ninguno de los dos podía nombrar aún, pero que ambos sentían crecer. El campus, sin embargo, no estaba exento de miradas curiosas. La cercanía entre un profesor y un estudiante, especialmente con una diferencia de edad, comenzó a generar murmullos. Algunos compañeros de Emilio bromeaban, otros lo cuestionaban con sutileza. Entre los colegas de Juan Carlos, las cejas alzadas y los comentarios velados no se hacían esperar. Emilio, sensible a estas tensiones, empezó a dudar. Una tarde, mientras paseaban por el jardín Radcliffe, con el sol reflejándose en las hojas caídas, Emilio se detuvo y, con la voz quebrada, expresó sus temores. No quiero que piensen mal de ti, Juan Carlos. Eres el mejor profesor que he tenido, y no quiero que mi presencia te cause problemas. Juan Carlos lo miró a los ojos, su expresión serena pero firme. Emilio, lo que siento cuando estoy contigo no tiene que ver con lo que otros piensen. No es algo que pueda explicarse con reglas o etiquetas. Si tú quieres seguir compartiendo este camino, yo estaré aquí, siempre. Esas palabras fueron un faro en la tormenta. Emilio, con el corazón acelerado, asintió, y en ese momento, ambos supieron que lo que sentían era más grande que cualquier obstáculo. No hubo promesas de amor eterno ni gestos dramáticos, solo la certeza de que sus almas estaban unidas por algo profundo y verdadero. Desde entonces, su relación se fortaleció en los detalles. En las notas que Emilio dejaba en los libros de Juan Carlos, en las tazas de café que compartían mientras planeaban proyectos, en las risas que llenaban el aire cuando discutían sobre si el cine mexicano moderno era mejor que el de la época de oro. Su amor se expresó en actos de apoyo mutuo. Emilio, con su energía inagotable, ayudó a Juan Carlos a crear un festival literario en el campus, trayendo autores latinos que inspiraron a los estudiantes. Juan Carlos, a su vez, se convirtió en el mentor de Emilio, leyéndole cada borrador de su primera novela, animándolo a no rendirse incluso cuando las inseguridades lo abrumaban. Juntos, fundaron un club de lectura para estudiantes latinos, un espacio donde las voces de México, Perú, Chile y más resonaban con orgullo. El club no solo unió a la comunidad, sino que se convirtió en un reflejo de su amor, un lugar donde todos eran bienvenidos, donde las diferencias se celebraban y donde el respeto era la única regla. Con el tiempo, su vínculo comenzó a inspirar a otros. Los amigos de Emilio, que al principio no entendían su conexión con Juan Carlos, empezaron a ver la belleza en su relación. Una noche, durante una reunión del club de lectura, una estudiante llamada Sofía se levantó y dijo, «Ustedes dos me han hecho creer que el amor no tiene que encajar en lo que el mundo espera. Se trata de encontrar a alguien que te haga sentir que puedes ser tú mismo». Sus palabras resonaron en el salón, y Emilio, mirando a Juan Carlos, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Pero el mundo, con su tendencia a juzgar, no siempre fue amable. Una mañana, un artículo anónimo en el periódico estudiantil insinuó que la relación entre Juan Carlos y Emilio era inapropiada. Aunque no había nada indebido en su vínculo, las palabras dolieron. Emilio, devastado, se encerró en su dormitorio, preguntándose si su presencia estaba dañando la carrera de Juan Carlos. Cuando el profesor se enteró, fue a buscarlo. Encontró a Emilio sentado en un banco junto al río Charles, con la mirada perdida en el agua. Sin decir mucho, Juan Carlos se sentó a su lado y, tras un largo silencio, dijo, «Emilio, el mundo siempre va a tener algo que decir. Pero lo que tú y yo compartimos es más fuerte que cualquier rumor. No dejes que las palabras de otros apaguen lo que sientes». Emilio, con lágrimas en los ojos, asintió, y en ese momento, su vínculo se volvió aún más sólido, como un roble que se fortalece tras una tormenta. A medida que el semestre avanzaba, Juan Carlos y Emilio encontraron nuevas formas de apoyarse.
Emilio organizó una serie de charlas sobre identidad latinoamericana, invitando a escritores, poetas y activistas que compartieron sus historias con los estudiantes. Juan Carlos, inspirado por la pasión de Emilio, comenzó a escribir un libro sobre la influencia de la literatura mexicana en el mundo, dedicando cada capítulo a las lecciones que había aprendido de sus alumnos, especialmente de Emilio. Juntos, transformaron el club de lectura en un movimiento, atrayendo a estudiantes de todas las carreras que buscaban un espacio donde sus voces fueran escuchadas. El club se convirtió en un refugio, un lugar donde las diferencias de origen, edad o identidad se desvanecían, dejando solo el amor por las historias y la comunidad. La graduación de Emilio llegó como un torbellino de emociones. Bajo un cielo despejado, con el campus lleno de familias y sonrisas, Emilio cruzó el escenario para recibir su diploma. Juan Carlos, desde las gradas, lo observaba con un nudo en la garganta, dividido entre el orgullo y la nostalgia. Sabía que Emilio pronto regresaría a México para perseguir su sueño de ser escritor, mientras él se quedaría en Harvard, enseñando a nuevas generaciones. Pero en lugar de tristeza, ambos eligieron celebrar lo que habían construido. Esa noche, en una cena organizada por el club de lectura, Emilio tomó el micrófono y dio un discurso que dejó a todos en silencio. Habló de cómo Harvard le había dado herramientas para pensar, pero fue Juan Carlos quien le enseñó a sentir. El amor no se trata de edad, ni de dónde vienes, ni de lo que otros esperan, dijo, con los ojos brillando. Se trata de encontrar a alguien que te mire y vea todo lo que puede ser. Juan Carlos, sentado entre los estudiantes, sintió que el tiempo se detenía. Cuando Emilio terminó, se acercó a él y, ante los aplausos de todos, le dio un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. No era un gesto de amantes en el sentido tradicional, sino de dos personas que se habían encontrado en un mundo lleno de ruido y habían creado un refugio de paz. Los presentes, conmovidos, entendieron que estaban presenciando algo raro y hermoso, un amor que no necesitaba encajar en moldes para ser real. Los meses siguientes trajeron cambios. Emilio regresó a Oaxaca, donde comenzó a trabajar en su novela, inspirado por las lecciones de Juan Carlos y las historias de su pueblo. Juan Carlos, en Harvard, siguió enseñando, pero ahora con una nueva chispa en sus clases, como si la presencia de Emilio hubiera dejado una huella imborrable. Se escribían cartas largas, llenas de sueños y recuerdos, y cada tanto se llamaban para compartir sus días. Emilio dedicó su primera novela a El hombre que me enseñó que el corazón no tiene fronteras, y cuando Juan Carlos recibió una copia, lloró en silencio, sabiendo que su amor había trascendido la distancia. Años después, sus caminos volvieron a cruzarse en un festival literario en la Ciudad de México. Emilio, ahora un autor reconocido, invitó a Juan Carlos a presentar su libro. En el escenario, frente a cientos de personas, hablaron de literatura, de México, pero también de la importancia de vivir con autenticidad. Al final, Emilio tomó la mano de Juan Carlos y dijo, «Gracias por enseñarme que el amor es el acto más valiente de todos». El público estalló en aplausos, no solo por sus palabras, sino por la luz que ambos irradiaban. Pero la historia no termina ahí. Emilio y Juan Carlos siguieron inspirando a otros, cada uno desde su rincón del mundo. Emilio fundó una editorial en Oaxaca, dedicada a publicar voces marginadas, mientras Juan Carlos creó una beca en Harvard para estudiantes latinos, asegurándose de que otros como Emilio tuvieran la oportunidad de brillar. Sus cartas y llamadas continuaron, un recordatorio constante de que el amor no necesita estar limitado por la cercanía física. Cada año, se reunían en algún lugar del mundo, a veces en México, a veces en Cambridge, para compartir una taza de café, reír y recordar los días en que sus corazones se encontraron. La historia de Juan Carlos y Emilio es un faro en un mundo que a menudo intenta dividirnos. Nos enseña que el amor no necesita permisos, etiquetas ni definiciones. Es un lazo que se teje con respeto, con apoyo, con la valentía de ser uno mismo. No importa la edad, el lugar de origen o las expectativas de los demás, cuando dos almas se encuentran y deciden crecer juntas, el mundo se transforma. Juan Carlos y Emilio no solo construyeron un amor que los sostuvo, sino que dejaron un legado de esperanza, recordándonos que el corazón siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados.